rápidamente me voy a Pasto, me voy a Popayán. Quiero saludar primero a Richard Vidal, nuestro corresponsal W en la ciudad de Popayán, porque mire, Richard, toda la mañana, bueno, no, desde anoche estamos recibiendo llamados de ayuda. Auxilio, dicen, auxilio. Por favor, nos tienen otra vez la vía panamericana bloqueada. ¿Cuál es la situación en la capital del departamento del Cauca, por favor? Juan Pablo, un saludo para usted y para todos los oyentes y seguidores de Sigue la W hasta ahora. Pues persiste el bloqueo en la vía panamericana, particularmente en el kilómetro 27, en el sector de la Quebrada Grande, en jurisdicción del municipio de Piendamo. Esto es hacia el norte de la ciudad de Popayán. Ahí hay decenas de integrantes del movimiento denominados los Nietos del Quintín Lame que realizan protestas. Ellos tienen una serie de exigencias, pues que desde ayer el bloqueo ya completa más de 20 horas, Juan Pablo, y precisamente pues el llamado es casi que de auxilio de la comunidad de Popayán, que ayer precisamente por el nervio y la zozobra que genera esta situación, pues se volcó hasta las estaciones de gasolina a tanquear sus vehículos, a tanquear sus motos, desesperados por lo que podría pasar, teniendo en cuenta los antecedentes que ya han ocurrido aquí en la capital del Cauca. Preocupante en esta situación es que ayer fue utilizada la maquinaria amarilla que se está utilizando para pues la construcción de la doble calzada Popayán-Santander de Clichao, precisamente por estas personas que están manifestando para, por un lado, sacar tierra, regarla sobre la Panamericana y también para crear barricadas para pues hacer aún mayor el bloqueo. Atravesaron la maquinaria en la vía Panamericana y también vehículos de gran tamaño. Son las comunidades también que hacen parte de los municipios de Insá y de Páez, que eso es al oriente del Cauca, que están reclamando derechos que de acuerdo a las autoridades locales pues no pueden solucionar aquí ni en Popayán ni en el departamento del Cauca, porque son temas que le competen al resorte nacional. Incluso se anunció ayer que el Ministerio del Interior delegó a la viceministra para que llegara al territorio, pero ellos dijeron no, aquí necesitamos al ministro para que él directamente le solucione la situación. Recientemente se conoció un pronunciamiento del ministro que dijo que ya hay un diálogo principal para poder intentar. Sí, señor. Richard, permítame, es que con esto estamos abriendo el segmento que vamos a continuar en Sigue la W en Digital. Quiero ir también a Pasto, porque hay quienes nos decían que en Pasto no está pasando nada. Yo creo, Paulo, que la situación es todo lo contrario. En Pasto la preocupación crece y crece porque podemos volver a quedar como en la situación o en una situación similar como cuando hubo el derrumbe sobre la carretera que deja aislada esa zona del occidente del país. Cuéntenos cuál es la situación en la capital de Nariño, Paulo. Hola, Juan Pablo. Saludos para usted, para todos los oyentes de Sigue la W. En efecto, es peor porque recuerde que nosotros tenemos una comunicación no tan fluida con el resto del país por lo que sucede ahí en el Chontaduro, en el departamento del Cauca. Y esta situación generó que en menos de 2 días, el tema del combustible se complique, la llegada de productos sea un poco más compleja de lo que estaba haciéndose en los últimos meses, las últimas semanas, y a esto se suma pues el bloqueo que se realiza en este momento en el puente internacional de Rumichaca. Hoy, por ejemplo, aquí a mis espaldas, que tengo básicamente en la avenida de los Estudiantes, pues hay una enorme fila que se viene alargando desde el día de ayer alrededor de eso y que complica porque no ha llegado combustible y la gente empieza a especular sobre eso. Es que son los comerciantes, pero son los habitantes de la zona, pero son también los productores de cantidad de productos agrícolas que salen de esa zona del país y que deberían subir hacia el centro de Colombia, quienes están pidiendo ayuda, por favor, no nos bloqueen más, que están desahogando esta zona del país. Quiero volver con usted, quién es su invitado, y hablemos de este llamado de urgencia que se eleva desde el suroccidente de Colombia hacia el centro del país. Bueno, muy bien, sobre lo que usted mencionaba, Juan Pablo, es que hay una situación muy compleja sobre lo que ha sido la atención de esta región del país en torno a la llegada de productos, todo lo que ha sido la atención del agro y sobre todo esta situación muy compleja por lo que se ha presentado de estos 9, casi 10 meses de cierre de la vía panamericana. Hay un sector o varios sectores afectados por la llegada de combustibles y el precio de los combustibles en un compromiso que había hecho el gobierno nacional de no tocar los precios hasta que no se normalice la vía panamericana, y una cosa que no se cumplió. Hoy el galón de combustible está sobre los 11.116 pesos con un ajuste pendiente de 600 pesos, cuando el galón de combustible en Nariño costaba cerca de los 8.300, 8.400 pesos. Está conmigo Alberto Lombana, él es representante precisamente del gremio de taxistas de Pasto, que no ha subido un solo peso, que no han ajustado un solo peso en la tarifa durante este año y están en conversaciones permanentes. Alberto, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muy buenas tardes, un saludo a todos los oyentes de la W en Colombia y en el mundo. Bueno, ¿cuál es la situación de ustedes y que lo que están viviendo hoy? Haciendo filas para poder trabajar y la situación de no poder conseguirlo, pero también el precio del combustible que ha subido. Bueno, se repite la historia, lastimosamente, la desatención del gobierno nacional, de los ministerios competentes,
vuelven a generar este caos. Hoy en Pasto estamos haciendo filas y el precio que estamos comprando es a 13.000, más de 13.000 pesos. Ya nos están diciendo precio nacional. Aquí tenemos ley de frontera, no sabemos cómo pueden subirlo de un día para otro a 13.000 pesos. Esperamos que la Secretaría de Control haga lo pertinente y un llamado especial al gobierno nacional, a los ministerios, para que esta difícil situación que estamos pasando, los nariñenses, los pastuzos, se controle, se acabe. Invitamos al señor presidente Gustavo Petro a que venga a Pasto, venga a mirar cómo es que estamos sobreviviendo, no viviendo, sobreviviendo los nariñeses. Nuestro sector, el gremio de taxistas, somos los algunos más afectados, porque los ingresos que nosotros recogemos en jornadas de 12, de 15, de 16 horas, son los que nos dan para vivir. Hoy en día estamos pagando un galón de gasolina a 13.000 pesos. Nosotros trabajamos con 4 galones, son 52.000 pesos, más 60.000 pesos de tarifa, más de 100.000 pesos. Nosotros tenemos que trabajar de las 5 de la mañana a las 10 de la noche para lograr que nos quede 20-30.000 pesos. Bueno, muy bien, ese es el panorama, Juan Pablo, de lo que está pasando con este sector, pero pasémonos al agro, que también está hoy complicado. Un bulto de abono está cerca de los 200.000 pesos, se consigue antes en 80.000 pesos. El cemento, que costaba usualmente 30.000 pesos, se consigue en 50.000 pesos, y este cierre de la vía panamericana en el departamento del Cauca pues sigue complicando la situación. Y algo similar pasa hoy en la ciudad de Ipiales, en donde un sector empresarial, no todo, un sector empresarial decidió hacer una protesta, cerrar el puente internacional de Rumichaca, y esa reactivación que se tenía desde Ecuador, hoy no se tiene acá, generando pues afectaciones bastante altas a esta región de Colombia. Hoy totalmente incomunicados por Cauca y totalmente incomunicados por el puente internacional de Rumichaca, en una situación muy compleja. 3 horas, 4 horas para acceder a digamos una determinada cantidad de combustible para poderse movilizar en la ciudad de Pasto. Este es el panorama, Juan Pablo, que vivimos desde el sur del país y lo mostramos aquí en Sigue la W. Es tremendo, es tremendo. Mire, nos vamos a ir ahora al departamento del Cauca y quiero pedirle, Richard, que saludemos primero que todo a uno de los voceros de la manifestación, para que podamos entender el porqué de los bloqueos, el porqué de este llamado de atención al gobierno, que uno lo entiende, por supuesto, uno entiende que las poblaciones tengan esa posibilidad y ese derecho, además, de alzar la voz y decir, mire, por favor, gobierno, aquí estamos, pónganos cuidado. Pero el asunto es que están afectando a cientos de miles de personas. ¿Con quién vamos a hablar, Richard? Claro que sí, Juan. Vamos a saludar al señor Julio César Piñacue, él es el gobernador del resguardo de La Caldera, él es vocero del movimiento Los Sin Tierra Nietos del Quintín Lame, de las comunidades que en este momento se encuentran en el sector de Piendamó realizando el bloqueo. Señor Julio César Piñacue, por favor, cuéntenos cuáles son, digamos, esas justificaciones que ustedes tienen para bloquear en este momento la vía y qué necesitan, sobre todo, para que los ciudadanos que están con sus vehículos represados en este momento en este sector puedan retornar a la movilidad. Escucha. Don Julio César. Don Julio, buenas. Vamos a restablecer la comunicación con Julio César Piñacue. Pero entre tanto, Richard, váyanos usted anticipando algo. ¿Qué es lo que dicen estas comunidades? Que además, como usted lo señalaba más temprano, atravesaron maquinaria amarilla, atravesaron tractomulas, incluso hasta han acumulado tierra sobre la vía para generar el bloqueo. Háblenos del llamado mientras restablecemos la comunicación con don Julio César Piñacue. Así es, Juan Pablo. Pues primero, los gremios están muy aterrados porque se completan 21 bloqueos en el departamento del Cauca en lo corrido del 2023 y hasta el momento siempre han pasado muchas horas antes de que las autoridades hayan llegado al territorio y las comunidades hayan querido dialogar y solucionar la problemática. Sí, ellos están ahí en esa zona, han atravesado árboles, barricadas, la maquinaria amarilla con la que se construye la doble calzada Popayán-Santander de Clichao, que ya es bastante alarmante. Incluso hace poquito nos llegó un reporte de que intentaron bloquear otra vía de acceso, una vía alterna para pues impedir la movilidad, y esto pues ya genera suficiente temor. Hay una situación muy preocupante también, Juan Pablo, y es que en Popayán empezaron a circular cadenas de WhatsApp de algunos grupos, de algunas organizaciones que, cansados de los bloqueos, están anunciando que si no se restablece la movilidad en la vía panamericana en las próximas horas, también realizarán vías de hecho y que no tendrían que ver precisamente con bloqueos de la carretera, sino que irán a agredir, dicen ellos, literal en esos mensajes,
a las instalaciones del Consejo Regional Indígena del Cauca Creek. Hay preocupación también porque el Consejo Regional Indígena del Cauca Creek ha manifestado que esta organización que se encuentra allá con los nietos del Quintín Lame no hacen parte de esta organización indígena. Entonces hay alarma porque alguna vez en el pasado ya se presentaron agresiones contra las instalaciones del CRIC precisamente por los bloqueos que se registraban en la vía panamericana. Además, las peticiones que tienen este grupo que está allá, pues son bastante exacerbadas, teniendo en cuenta, según las administraciones locales, pues la capacidad de respuestas que ellos tienen frente a estas peticiones. Además, este grupo de los nietos del Quintín Lame también están implicados en procesos de recuperación de tierras, en lo que ellos denominan pues recuperación de la madre tierra, en varias zonas del norte del departamento del Cauca, y ellos han sido pues algunos reportes de las autoridades los responsables de hacer afectaciones a predios privados en el departamento del Cauca. Richard. Ellos pues tienen un... Sí, Juan. Sí, mire, no logramos restablecer la comunicación con don Julio César. Ojalá él pudiera pues ayudarnos a poder conversar, porque finalmente queremos escuchar a la comunidad que está adelantando el bloqueo. Es además principio mínimo para nosotros como medio de comunicación oír también a la comunidad que está en este momento queriendo llamar la atención del gobierno nacional, pero por supuesto si los llamamos, si nos cuelgan el teléfono, pues es imposible, y eso no quisiéramos que se diera en esta circunstancia. Permítame, porque mientras tanto voy a saludar a don Gerardo Arroyo. Él es el director ejecutivo del Consejo Gremial y Empresarial del Departamento del Cauca. Don Gerardo, muy buenas tardes, bienvenido a Sigue la W, y cuéntenos por favor cuál es la situación que hoy enfrenta el empresariado, pero no solamente las grandes empresas, el pequeño negocio, la pequeña tienda, la pequeña carnicería por cuenta de este bloqueo. Buenas tardes y bienvenido. Juan Pablo, buenas tardes, y como siempre, gracias por darle la voz al sector productivo del Cauca. La problemática es que estamos en completo desabastecimiento. El departamento del Cauca, la ciudad de Popayán principalmente, es una ciudad que debe ser proveída de insumos y alimentos desde el Valle del Cauca. Estamos hablando que muchos de ellos salen desde la galería principal, que es Cabaza, pasan por Popayán, y muchos de esos alimentos también e insumos continúan hacia el suroccidente del país, hacia el departamento de Nariño. Pues el panorama en estos momentos es que no hay provisión de insumos, no hay provisión de alimentos. La vía secundaria que había para poder movilizar estos productos lamentablemente fue bloqueada también hace un par de horas, y pues básicamente esto lo que permite evidenciar, Juan Pablo, es la capacidad logística, pero también bélica que tienen estas comunidades indígenas, que salen en todo caso a bloquear la carretera panamericana y a pasar por encima de los derechos de aquellas personas que respetamos el derecho a la protesta, pero no estamos de acuerdo con ningún tipo de vía de hecho o de bloqueo a la carretera. Claro. Óigame, pero yo quiero que nos detengamos en algo que estoy leyendo, de hecho, aquí en el chat del YouTube Live. Usted sabe que aquí estamos siempre en contacto con nuestros internautas, y es lo siguiente. Dicen, hasta ahora le ponen cuidado a esta situación, y sin duda, pues, ya lo decía Richard, han sido 21 bloqueos en el año 2023. Pero en gobiernos anteriores esto pasaba, eran tantos bloqueos, eran tan constantes, o se presentaban los bloqueos e inmediatamente había una reacción por parte de las autoridades que permitía entonces levantar los mismos. Lo primero que hay que establecer es que tenemos un récord. Son 21 bloqueos en lo que va corrido del año 2021. Anteriormente se presentaban bloqueos a la carretera panamericana, lo lideraba la comunidad indígena del CRIC, eran entre 1 y 2 bloqueos aproximadamente por año. Pero en esta ocasión los bloqueos han tenido una mutación, Juan Pablo, ¿y eso qué significa? Que salen las comunidades de jóvenes, de profesores, comunidades indígenas a generar taponamientos a la carretera, microbloqueos de 4 o 5 horas que no requieren una capacidad gigante para llamar la atención de las autoridades. Solo que en este caso en particular, por la logística que se evidencia, que son cerca de 4.000 a 5.000 integrantes de la comunidad indígena que se hace llamar nietos del Quintín Lame, pues básicamente han generado una logística tan grande que les ha permitido bloquear la carretera con 11 tractomulas, 2 retroexcavadoras, un furgón y una volqueta del consorcio que está haciendo trabajos para la carretera panamericana, y unas barricadas con parte de la tierra que se está utilizando para la construcción. ¿Esto qué evidencia? Que es un bloqueo que busca o que tiene largo aliento, lo acaban de mencionar ellos en diferentes redes sociales. Si no hace presencia el gobierno nacional, muy seguramente el paro va a ser indefinido, y por la logística y por los videos que se están mostrando en estos momentos, pues se evidencia de que efectivamente
tienen la disposición de cerrar la carretera panamericana por muchísimos días. El llamado aquí, Juan Pablo, es para que el gobierno nacional venga y atienda el llamado de esta comunidad que está bloqueando la vía panamericana, pero ese diálogo tiene que ser enmarcado en que no puede hacerse bajo la presión de cierre de la carretera panamericana y que también ese diálogo debe garantizar una agenda abierta, pero adicional a ello de que se protejan los derechos de las comunidades que no estamos de acuerdo con el bloqueo y del sector productivo que es un directo afectado cada que se presenta un bloqueo. Son 30 años con esta misma problemática. Pues don Gerardo Arroyo, del Consejo Gremial del Departamento del Cauca, muchas gracias por estar con nosotros. Y Richard, es que sin duda esto es muy llamativo, porque claro, hemos visto bloqueos de muchos tipos, hemos visto bloqueos como por ejemplo cuando atraviesan piedras, palos gigantes para que no pasen los vehículos, hemos visto bloqueos en donde atraviesan tractomulas, como ocurrió hace algunos meses, no solamente en esta carretera, sino en otras del país, para evitar el paso de vehículos. Pero es que aquí lo que más nos ha sorprendido es que llegan con maquinaria amarilla, con retroexcavadoras para horadar la montaña, para tumbar la tierra y para hacer unos terraplenes de tierra sobre la vía panamericana, haciendo completamente imposible el desbloqueo rápido de la vía, lo cual es no solamente una novedad, sino que logra lo que dice don Gerardo, que esto pueda parecer un paro o un bloqueo de larga duración. Así es, Juan, es la magnitud de la situación y digamos esa capacidad que tienen estas organizaciones para generar lo que generan y digamos la impotencia que tiene la gente de ver que la fuerza pública y las autoridades pues no actúan. Retomamos comunicación con el gobernador indígena del resguardo La Caldera, el señor Julio César Piñacue, uno de los voceros de las comunidades que están precisamente bloqueando y se están generando estos perjuicios. Señor Piñacue, bienvenido a Sigue la W y cuéntenos por favor cuáles son las razones que ustedes tienen para estar ahí generando este bloqueo y qué necesitan para que abran la vía. Sí, muy buenas tardes a todos los radioescuchas de W Radio. Aquí yo creo que hay que ponernos de acuerdo y no distorsionar la información. Lo que nosotros estamos bloqueando la vía, primero que todo decirle que la máquina amarilla es del consorcio que está en la vía. Sí tenemos unos operadores preparados por las mismas universidades, por el mismo SENA, que ya no nos queda tan duro que antes eran todo no teníamos, o sea, no teníamos profesional y ahorita lo tenemos. Y lo que decía por ahí escuchando, ¿no? Que hemos tumbado montañas, ¿no? Se sacó la tierra que está sacando el consorcio para la vía Cali-Popayán. No hay ningún inconveniente. Lo que dice que estamos tumbando árboles, ¿no? Son los árboles secos que el consorcio ha tumbado. Nosotros estamos reclamando simplemente, somos la zona oriente de Insay Páez. Hemos sido olvidados por mucho tiempo por los diferentes gobiernos, no solo este gobierno, y siempre hemos hecho paros y firmamos un acuerdo y hasta ahí llegamos y nunca se ha resolvido el caso. Nosotros más reclamamos porque somos los que padecimos la avalancha del 94. Esa vez nos hicieron unas casas, pero fueron en maderas. Esas casas están ya podridas. Ahorita lo que estamos esperando es que llegue, ojalá no pase, un terremoto y sea la misma casa que sea la trampa de muerte para muchos comuneros allá en tierra adentro. Lo segundo, estamos reclamando las tierras, porque es bien conocido que nosotros en tierra adentro, municipio de Insay Páez, sí hay mucha tierra, pero son puros páramos. Los que bien conocen y han viajado para esa zona, conocen que para llegar a Insay Páez hay que atravesar páramos y montañas, y son montañas que ya debemos descuidar con el calentamiento global. Es por ello que hoy estamos, porque no hemos sido escuchados, y ahorita queremos ya el enlace que hemos hecho con el viceministro Velasco, que él a las 3 de la tarde se comprometió con los dos ministros de Vivienda y Agricultura, que va a estar aquí en la zona. Apenas ellos se sienten a hablar con nosotros, desbloqueamos la vía, eso es, y aquí no hemos dañado nada, están las mulas cuidadas, no le ha pasado nada, lo que en otras ocasiones había pasado ya eso no perjudicamos a nada, solo es la vía, porque si hacemos eso pues nos escuchan, porque nosotros hacemos manifestaciones públicas, hemos caminado plazas y no, nada ha pasado, miran y dicen por qué se manifiestan y ahí queda, pero si afectamos a alguien ahí sí se...
y entendemos que ustedes también necesitan que los escuchen y el gobierno tiene que responder por esto, pero ¿qué pasa cuando ya se empieza a afectar los derechos de otros ciudadanos? Porque es que empieza el efecto dominó, entonces las ambulancias que no pueden movilizarse, el derecho a la salud, el derecho a la vida, porque la vida misma empieza a correr riesgo, a la alimentación diaria y se empiezan a vulnerar los derechos de otros. ¿Qué responder a quienes dicen, venga, nos están afectando porque ustedes están diciendo que no los escuchan, pero ¿dónde están también nuestros derechos? ¿Qué les responde? Pues no, es que aquí en Colombia se ha movido por mucho tiempo así. Yo le entiendo muy bien y por la incapacidad de los gobernantes, no solo de este gobierno, de muchos gobiernos anteriores, que simplemente tenemos que hacer acciones para que nos escuchen. Si el gobierno nos escucha, las pretensiones, como le estoy diciendo, de los municipios de tierra adentro, nos hayan dejado bien en lo que se había acordado, no estaríamos en esto, pero si hoy llegamos a un acuerdo, hacemos todo lo que se está buscando para nuestra juventud, por ejemplo, allí también están, para nadie es un secreto que los municipios que no fueron tan perjudicados como municipios PED, el municipio de Insay Páez no se encuentra, pero ahorita estamos con una violencia azotada por las disidencias nuevamente, y yo creo que eso también nos afecta demasiado. Entendemos a los compañeros que estamos afectados, pero nosotros también tenemos a nuestra juventud demasiadamente afectada por los compromisos que no se han cumplido con los gobiernos anteriores y con este también que ya llevamos un año, y por eso estamos en esta acción. Pero como le digo, todo depende del ministro. Si hoy nos dio la palabra y a las 4 está, a las 4 se abre la vía, no hay ningún inconveniente. Yo, César, pero uno se pregunta, ¿los canales de comunicación de ustedes, las comunidades indígenas, con el gobierno nacional, están rotos, no funcionan o sencillamente no sirven en la medida de que no llegan a ningún fin? Porque que uno tenga que bloquear una vía de esta manera, semejante vía que es la vía panamericana, para poder conseguir una cita con el ministro o con un viceministro, pareciera que entonces a ustedes no los atienden. ¿Quién es el interlocutor de ustedes? ¿O es que nadie les contesta el teléfono, nadie les contesta un WhatsApp, nadie les atiende un correo electrónico a ustedes los indígenas del Cauca? Una cosa es la atención, otra cosa es cumplir lo que se ha venido acordando, porque es que una cosa es que a mí me contesten y me diga, sí, compañero, estamos en eso. Tenemos unas mesas técnicas que no han funcionado, simplemente de reunión en reunión. Ya nos cansamos de que tanta reunión y nada que se dé la acción, y yo creo que aquí para nadie es un secreto, aquí tienen que cumplirnos, y si no, pues lo grave es eso, porque es que aquí vemos muchas manifestaciones de los taxistas, de los camioneros, de los estudiantes, porque hay una inconformidad que no se ha cumplido, simplemente se pacta en un papel, y eso es lo que nos tiene aquí molestos, y por eso estamos hoy aquí, a hablar de ministro a ministro, porque es que una cosa es Petro, que él tiene toda la voluntad, pero los ministros no se le ve la voluntad. Es por eso que estamos aquí en las vías de hecho. Richard, creo que, perdóneme un segundo, señor gobernador, porque Richard creo que está con el alcalde de la ciudad de Popayán. Adelante, por favor, Richard. Así es, Juan. Esta problemática sin duda siempre por lo general afecta a la capital del Cauca, porque cuando el bloqueo es en la Panamericana hacia el norte, no llegan los insumos hacia la ciudad de Popayán por esta vía, y cuando son hacia el sur, pues también. Precisamente saludamos al señor Juan Carlos López Castrillón, alcalde de la ciudad de Popayán. Alcalde, ¿cuál es su llamado de auxilio frente a esta problemática que es constante aquí en la capital del Cauca? Bueno, un saludo muy cordial a todos los oyentes de la W, a Juan Pablo en Bogotá, decirles pues que estamos viviendo de nuevo este drama que significa para los habitantes de Popayán, del Cauca, de Nariño, del suroccidente colombiano, el bloqueo número 21 del año 2023, un bloqueo que no es justo con nuestros habitantes, con nuestra economía, no es justo. Entendemos el derecho a la protesta que tienen los señores indígenas, pero no comparto lo que dice el gobernador Julio César Piñacue. Esta no es la manera de protestar, esta no es la manera de llamar la atención, porque están lesionando los derechos de millones de personas. Esto es anacrónico, política y comunicacionalmente
es incorrecto. Lo que consiguen es una reacción de la gente en contra de los organizadores. En este caso, esta organización que se llama Hijos de Quintilame, que vale la pena decir, esto no es el CRIC, no es el Consejo Regional Indígena del Cauca, es otra organización. Pero en esencia, lo que esto hace es afectar los derechos de millones de personas, que entendemos sus reclamaciones, pero mire, si usted toma los 6 puntos de reclamación, no los van a resolver ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana. Que se apliquen los acuerdos de La Habana. Claro que estamos de acuerdo en que se apliquen los acuerdos de La Habana. Somos amigos de la paz, pero se va a conseguir con este bloqueo que Insá y Páez sean municipios PEDET. Popayán tampoco es municipio PEDET. Y por eso bloqueamos las vías. No se va a conseguir de esa forma. Y que tienen problemas de tierra y de vivienda. Pues todos tenemos estos problemas en todos los municipios de Colombia, de manera que aquí hay que dividir esto en 2 grandes capítulos. ¿Cuáles son las peticiones y cuál es el mecanismo de presión? Desafortunadamente, este bloqueo lo que genera es pobreza. Esto lo que genera son reacciones en contra de quienes organizan el bloqueo. Esto es lo que estamos viviendo el día de hoy, el día de ayer, aquí en la ciudad de Popayán y en el Cauca. Alcalde Juan Carlos López, ¿qué piensa usted de que pues los diálogos se extiendan? Es decir, las comunidades y las autoridades llegan hasta el punto y se sientan a dialogar, pero el bloqueo continúa. Pueden pasar 2, 3, 6 horas, incluso han pasado hasta 2 días, mientras llegan a un acuerdo y desbloquean la vía. ¿Qué piensa usted de esto y del actuar o no de la fuerza pública en este tipo de problemáticas? Pues mire, nosotros somos expertos en el Cauca en este tipo de eventos y de negociaciones, y lógicamente hay que privilegiar siempre el diálogo, pero ojalá se pudiera privilegiar prevenir este tipo de conflictos. Ahora, uno quisiera entender que aquí no hay otros intereses, que bueno, que es el derecho legítimo a la protesta. No compartimos el mecanismo del bloqueo y le pedimos. Sabemos que ya está aquí llegando el ministro de Interior y está llegando la ministra de Agricultura, que se van a sentar a dialogar, ojalá tengan éxito. Pero lo que hay aquí de fondo, más allá de cualquier reclamación que puede ser justa, de hecho creo que todas las reclamaciones que se hacen en estos paros tienen un alto grado de justicia social, pero el mecanismo, ¿hasta cuándo vamos a vivir este tipo de mecanismos, este hábito del bloqueo de vías? Esa no es la actividad para el protagonismo, para ser tenidos en cuenta. Pues alcalde Juan Carlos López, seguiremos pendientes de esta situación. Hoy estaremos atentos a esta cuenta regresiva que hay para que el ministro del Interior o algún delegado lleguen rápido a esta zona a ver si se logra levantar este bloqueo que afecta gravemente a Popayán, al departamento del Cauca y a todo el departamento de Nariño.